y vamos a conversar sobre un tema que lo hemos traído acá varias veces, pero que cada vez aparece como con más fuerza y sobre todo aparece como ya no de estos temas que entran y después salen, sino que son los temas que entran y se quedan, que es básicamente el estado mental de los chilenos. Vamos a conversar con el psiquiatra Raúl Sánchez, que es el jefe clínico de una organización que me parece muy pertinente, digamos, que apunta al estado de ánimo y la ansiedad. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias a ti y a tu equipo, Fernando. A ver, partamos primero por una cosa de contexto quizá. Así como hay temas que han surgido por primera vez, el tema del cambio climático, el tema, por ejemplo, en el caso electoral, el tema de la paridad femenina y de hombres, o sea, no más estas cosas de puros hombres que deciden todo, los temas que tienen que ver con incluso una serie de derechos más, el tema del ánimo y el tema de la ansiedad, el tema del cuidado mental, probablemente lleva desde, yo diría, unos 8 o 10 años, más intenso en foros, incluso en programas como este y otros, que, no sé, los 60 años anteriores. ¿Estoy equivocado o no? Yo creo que sí. Tú estás en la razón al respecto. Ah, sí. Ahora, ¿por qué de pronto aparece el estado de ánimo, la ansiedad, los suicidios, básicamente la situación mental de los chilenos brota de pronto y prácticamente no puedes obviar una conversación en torno a eso cotidianamente? Sí. Quizá el hecho más relevante es que se ha constatado ya en todos estos últimos años que efectivamente Chile no posee buenos estándares de salud mental. Y efectivamente, cuando tú comienzas a desglosarlo, te das cuenta que, por ejemplo, tenemos niveles de cuadros que son considerados patológicos en la población del orden del 30%. Un 30% de la población con patología de salud mental es alto, es más que otros países. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, también cifras de suicidio del orden de 1.500 personas al año en Chile, lo cual puede no ser peor que otros países, pero igualmente es muy elevado, dado que es la mayor gravedad que tiene. 4 personas por día. Sí, es demasiado alto, efectivamente. Por otra parte, también tenemos, cierto, que hay una situación de que teniendo muchas necesidades de atención de los pacientes con salud mental, nuestro sistema de salud no ha sido capaz de proveer una buena atención. Las coberturas, por ejemplo, de las personas que necesitan una atención de salud no son más allá del 20 o 25%, es decir, cubrimos muy poco. Otros países tampoco cubren el 100%, pero pueden cubrir un 50%. Tenemos pocas camas, por ejemplo, hospitalarias en salud mental. Tenemos poco, a veces, personal disponible. Las listas de espera son un tema también importante. Entonces, hay una situación que es de inequidad respecto al acceso. Sin duda que la gente sabe que muchas veces el sistema público no logra ser equivalente al sistema privado en algunas de las condiciones de calidad. Entonces, al final, llegamos al hecho de que, teniendo muchas necesidades por patología de salud mental, la verdad es que nuestro aporte a ello es tan poco como que por todos estos últimos años se ha discutido que Chile estaba invirtiendo no más o poco más, en realidad un 2% de lo que era el gasto en salud en la salud mental. Cosa que esperemos que ahora, justamente con los anuncios que se han realizado, pueda subir al 6%. Es decir, estábamos tremendamente lejos de los países de la OCDE o de los países más desarrollados en el mundo. Raúl, a ver, te lo voy a plantear en términos quizás históricos, pero lo voy a hacer intencionalmente, bien, digamos, si tú quieres, rústico. Por ejemplo, la figura clásica del líder, o la lideresa, digamos, pero los líderes en general, los grandes presidentes, nunca jamás se hablaba de su estado mental. Eran líderes porque daban la impresión de traspasar el umbral de los problemas mentales. Eran personas que tomaban decisiones gigantescas, que impulsaban caminos de independencia, que reformaban países o levantaban situaciones que estaban en los suelos.
ese tipo de personaje omnipotente, por lo menos de la política electoral clásica nuestra, salió, abandonó totalmente su participación. Hoy día se les nota, incluso el propio presidente Gabriel Boric, él asumió el tema de la salud mental como algo propio y después a los demás. ¿Qué tanto hoy día vemos a las personas ya en una plataforma de no estas personas que son pero superhombres o supermujeres y estas personas que son todo el resto de las personas? Lo que tú comentas es muy interesante porque de hecho pareciera que los líderes del mundo, los presidentes de la República, por ejemplo, ninguno se ha catapultado al liderato o en las elecciones promocionando que tenga algún trastorno de la salud mental. Usualmente no se ha hecho así, todo lo contrario, se ha escondido eso, ¿cierto? Se ha minorado. De hecho, han habido casos clásicos, un paciente con una esquizofrenia en Jordania que tuvo que dimitir, ¿cierto? En fin. Y si tú ves la historia de los Estados Unidos, un autor de apellido Barber, ¿cierto?, comentaba en un escrito que él estimaba que entre los años 1700 y tanto y hasta el 1974 había más o menos un 47% de presidentes que tenían alguna patología de salud mental, lo cual era bastante elevado. Y claro, tú piensas, por ejemplo, Teddy Roosevelt tenía un trastorno bipolar probablemente, quizás Nixon y otros más tenían problemas justamente asociados con el consumo de alcohol, ¿cierto? Y hablar justamente de otros más, de Smith y otros más que tenían patología de salud mental, pero básicamente, ¿cierto?, no se les conocía por ello, se les conoció probablemente después o cuando había alguna interpretación de alguna conducta errónea en torno a algo que los opositores usaban justamente eso también como una acusación. El caso de Trump fue un buen ejemplo muy reciente también al respecto. Y por último, decir que un presidente de la República en Chile en verdad haya abierto el tema de su cuadro de salud mental y él lo haya podido reconocer, yo lo encuentro que es positivo en la medida justamente que también es una forma, puede ayudar a, de alguna forma, combatir el estigma social negativo. Porque el estigma es gran parte responsable de que las personas no tomen ayuda de salud mental o si tienen un diagnóstico no solamente lo oculten, sino además no se tratan y efectivamente tratan de olvidarlo. Y eso agrava mucho más la patología de salud mental y por lo tanto todo el desempeño y la calidad de vida de las personas y también de sus familiares. Ahora, Raúl, ahí hay un punto súper importante, ya bajándolo a nivel de pueblo, llamémoslo así, todo el resto de nosotros que no somos autoridades, con ciertos parámetros que se han introducido a través del tiempo y sobre todo fueron muy potentes en los años 70, los años 80, no solamente en Chile. Chile fue brutal, pero en otras partes también fue muy brutal, que son básicamente la evaluación expresa de tu valía de acuerdo a tu productividad. A ver, si tú eres una persona capaz de generar un valor agregado que es mucho más del sueldo que te pago, entonces tú vales. Una persona que le cuesta hacer o que tiene problemas, bueno, ese al mínimo. ¿Qué tanto esta situación hoy día, que es muy, en el mundo en general, en todos los sistemas, que es muy, muy dependiente de lo que tú produces, qué tanto de eso afecta mucho la cabeza? Sí. Tu comentario es muy importante porque fíjate que cuando tú analizas las patologías de salud mental del mundo, aparte del estar enfermo como una condición de tener síntomas por los cuales tú sufres, también se analiza lo que es el impacto en la productividad, como tú dices, cómo le va al estudiante, cómo le va al trabajador, cómo le va, ¿cierto?, a la persona social, cómo le va en su plano familiar, pareja sentimental. Y efectivamente las patologías de salud mental suelen afectar esa productividad lamentablemente cuando no están bien tratadas. Y por otra parte, las personas comunes y corrientes que tienen una patología de salud mental o no la tengan, pero que están funcionando en la vida, es indudable que de repente hay personalidades, por ejemplo, personas muy responsables, muy obsesivas con su trabajo, muy dedicadas al quehacer, muy necesitados también de alguna forma de la admiración de los demás, pero también de la validación externa, que pueden ser muy buenos elementos para una empresa. Pero cuando este hombre o esta mujer llega a la casa, está destrozado.
lo que recibe la familia, la pareja, los hijos, la verdad es que es un ser que en realidad está tan agotado, tan estresado, que en realidad difícilmente puede funcionar. Entonces, poner el énfasis en la productividad a costa de lo que es la calidad de vida, que te puede aumentar las patologías de salud mental y otras condiciones, creo que es un error. Es lamentable, pero lamentablemente la tendencia pareciera ser esa, también en nuestro país. Déjame hacerte una pregunta sobre la base de dos conceptos que forman parte de todo esto. Un concepto es lo que muchas veces se da y que incluso hacen de ese concepto la razón para que, por ejemplo, un candidato gane por sobre otro, que es el concepto de la expectativa, que es, a ver, cómo tú ves tu futuro sobre la base de la calidad de trabajo de otra persona. Yo tengo expectativas en este candidato y apuesto por él y me veo a través del tiempo en determinada cosa. Y al mismo tiempo te hago la inversa. Cuando las cosas salen mal, ya no es la expectativa la que domina, es la culpa. Y nosotros, hay un libro que probablemente tú lo leíste, de 12 psiquiatras estadounidenses que son matrimonio, Tabris, que se llama, es muy, el nombre dice, se cometieron errores, pero no fui yo. Es básicamente un libro bien entretenido y bien interesante en la historia y en montones de partes de cómo tú delegas en otros la culpa o responsabilidad que eventualmente te compete porque te duele sentirte culpable, te afecta sentirte culpable. Entonces, la expectativa, que es abrir los ojos y tener entusiasmo a futuro, versus la culpa. ¿Cómo se manejan esos dos conceptos? ¿Tú te refieres esta vez a los líderes o a las personas comunes y corrientes? Me refiero a cualquier persona corriente que tenga algún grado de posibilidad de generar expectativas sobre su cometido. Una persona que entra a trabajar, qué sé yo, por primera vez, o que se cambia de oficina, o que se enamora, en fin. Y una persona que la cagó, cometió errores. Comete así como lo decía Confucio, creo que decía, si tú cometes un error y no lo corriges, estás cometiendo dos errores. ¿Cómo es ese problema en el caso de los chilenos? ¿Qué tanto nos sentimos responsables de aquello que hacemos? ¿O qué tanto lo chuteamos al lado y buscamos a ver a quién le echamos la culpa? Sí. Es una pregunta difícil, Fernando. Yo creo que no me siento capacitado para poder responder con propiedad sobre eso, pero pensando un poquito en este diálogo, eso probablemente depende mucho de las personalidades, porque efectivamente hay personalidades que son claramente muy culposas, son muy autoflagelantes, son muy justamente, ¿cierto?, en ese aspecto muy obsesiva, y frente a los fracasos, frente justamente a los errores, tiene un sentimiento de autocastigo muy grande, que a algunos les cuesta mucho inclusive seguir adelante, seguir justamente pudiendo seguir adelante en un proyecto. Es decir, tiene una tasa de frustración, una tolerancia a la frustración que puede ser muy baja, por lo cual en distintas carreras o en distintos oficios puede generarle una dificultad para poder continuar frente a la adversidad. Por otra parte, pueden haber personalidades que sean un poquito diferentes, al extremo de que en realidad pueden tener un sentimiento de mucho positivismo, de mucho sentimiento de que en realidad todo va a ir bien porque sí, de que en realidad si se cometen errores o hay problemas no es mi culpa, hay una heteroculpabilidad, es el sistema, son los demás, son los que se equivocaron, los que no entendieron, en fin, que obviamente lleva a una visión completamente distinta y no hay una autocrítica probablemente, tampoco hay un sentimiento de culpa, más bien se culpa a los demás. Y probablemente entre todos esos extremos está todo el resto de las personas. Y por supuesto, los unos y los otros pueden tener también crisis ocasionadas justamente por lo que significa la alta expectativa. Tú tienes alta expectativa frente a algo y puede ser ante una profesión que finalmente no cumple lo que tú querías, una relación sentimental, ¿cierto? Una expectativa de una elección política, ¿cierto? Una situación a nivel de un trabajo o una empresa que tú formaste, o hasta de un conglomerado de personas, una identidad de grupo. Y por supuesto, cuando hay expectativas muy altas, las probabilidades también de terminar muy, diría yo, afectado emocionalmente es bastante alto también, sobre todo si estás en el grupo de las personas que tienen más fragilidad, sea por cuadros mentales o sea por un rasgo de personalidad
mucho más de alguna forma, ¿cierto?, obsesivo o más autoflagelante o más autocrítico. Es interesante el concepto que tú dijiste de que personas son más frágiles que otras. Hay varias cosas que, siendo probablemente nocivas también, te generan algún grado de mayor seguridad. Por ejemplo, el fanatismo. El fanático es aquella persona, fue descrita en algún momento, aquella persona que nunca cambia de opinión y jamás cambia de tema. Habla de una sola cosa y no puede ser rebatido porque eso le produce algún grado de qué sé yo, disonancia en todas cosas. Pero el fanático, la persona que se sume en el alcohol, la persona que se mete en un vicio, durante el tiempo que ese vicio lo opera, bueno, cumple su función, lo saca de la situación traumática que está y que no puede enfrentar. ¿Qué tanto nosotros tenemos de eso? Nosotros, siempre se ha dicho históricamente que somos uno de los países que tiene una mayor cantidad de consumo de alcohol juvenil, no solamente adulto. Que tenemos una cantidad enorme de compra de ansiolíticos y de todos estos remedios para la depresión. ¿Qué tanto nosotros buscamos por nuestra propia manera, no pasando por un profesional, solucionar los problemas contingentes? Es un tema también muy relevante e importante, fíjate, efectivamente, sí, nosotros los que trabajamos en los equipos de salud, tanto a nivel privado o público, nos damos cuenta efectivamente de ciertas características de la población. La gente percibe que en Chile hay muchas farmacias, por ejemplo. Puede ser cierto, pero pareciera que lo es. Pero sí pareciera que es relevante y cierto es de que hay una costumbre de usar sustancias para poder manejar situaciones que son de sufrimiento. Y efectivamente, el chileno y la chilena es capaz de prescribirle a un pariente, a un cercano, a lo que a él le dieron, sin saber lo que es el medicamento, los beneficios que puede tener, los efectos colaterales, si está contraindicado o no con otros medicamentos, y lo hace como un gesto de cariño. Sí. Y la gente lo recibe como un gesto de cariño. El problema con ello, que es clínicamente bien conocido, es que cuando tú recurres a eso, por supuesto lo que tú usualmente puedes hacer es que enmascaras síntomas. Alguien puede tener, por ejemplo, una depresión importante y le estás calmando cierta angustia. Alguien podría tener un trastorno de tipo psicótico y le estás calmando un poquito el dormir. O vas a terminar agravando el cuadro clínico porque se posterga el tratamiento adecuado, o vas a ser una persona que tenga problemas cognitivos o problemas cardiovasculares ocasionados justamente por las complicaciones de los medicamentos, o podrías tener también, un paciente, una persona que terminara de alguna forma, con mucho más inestabilidad al futuro por una adicción a la sustancia. Y respecto al alcohol también, por supuesto. De hecho, cuando se comenzó en Chile a ocupar las recetas retenidas, eso que la gente llama con estrellita verde los medicamentos para comprar a la farmacia, en que tú vas a comprar a la farmacia y te piden el carnet de identidad y te miran la cara, que eres tú, ¿cierto? Bueno, se destacó que había un aumento del consumo de alcohol como un efecto paliativo de lo que era el haber disminuido lo que era el consumo de, por ejemplo, benzodiazepina, y aumentó el consumo de alcohol como ansiolítico. Y tú te das cuenta que hay personas que lo reportan, que consumen alcohol como un ansiolítico para poder calmarse, o gente que inclusive consume marihuana como un ansiolítico, es decir, como si fuera un medicamento, pero no es un buen medicamento, lamentablemente. Sí, el problema, el mayor problema y tú corrígeme si es que estoy equivocado, pero el mayor problema que yo veo en eso es que, te voy a poner un ejemplo cualquiera. Cuando tú te inyectas heroína, durante el tiempo en que te hace efecto la heroína, se cumple exactamente lo que tú estabas buscando, digamos. Era escapar del problema que tenía yo, de la situación en que estaba, y durante un par de horas o 3 horas estás en otra, y vuelves a hacerlo porque te saca de aquello que no puedes enfrentar. Y esa es una cosa bien interesante de verla, cómo tú recuperas que la forma en que tú dejes de tener dolor
no sea a través de algo exógeno que eventualmente te termine siendo peor, sino que sea de una manera, bueno, mejor. Sí, eso es muy cierto. Se me viene a la memoria, fíjate, imágenes bien recurrentes cuando uno ve a muchachos jóvenes, estudiantes, por ejemplo, de universidad, que están reprobando sus estudios. Les está yendo muy mal, por distintas razones. Pero pueden estar, ese grupito que les está yendo mal, fumando marihuana en los jardines de la universidad. Están como tranquilos, están como calmados, pero les está yendo muy mal. Hay personas que podrían estar con un conflicto conyugal no resuelto, muy, cierto diría yo, desdichado, con daño también a la familia, a los hijos, y están consumiendo benzodiazepinas porque para tolerarlo, como para estar calmado. Y efectivamente, como dices tú, durante el consumo, en general se produce una baja en los niveles de angustia. Pero por supuesto, si no solucionas nada que está a la base del problema, es una muy mala práctica, tanto de las personas por autoprescripción o a veces de los equipos, Raúl, médicos, que tampoco pueden, diría yo, trabajar integralmente con lo que la persona requiere, y a veces se abusa un poquito del consumo de medicamentos también. ¿Existe en tu disciplina, en la psiquiatría, en todo este tratamiento de lo que estamos hablando, existe los equivalentes, si tú quieres, a cuando tú en economía muestras el modelo de Suecia o los países nórdicos en torno a cómo ellos pudieron crear estados socialmente compatibles, bien igualitarios, con una gran fuerza? ¿Existen cosas que están pasando en materia de salud mental que a ti te llamen la atención porque es una cosa nueva, novedosa, que eventualmente puede ser útil para el país? Fíjate que interesantemente yo creo que se tiende de repente a pensar en los países, cierto, más desarrollados, y sobre todo los del norte de Europa, los países nórdicos. Pero en verdad somos tan distintos a ellos en tantas condiciones y situaciones que en realidad pensar que un modelo de ellos es aplicable acá, así a rajatabla, me parece que es tan complejo y difícil. Yo creo que Chile ha tenido, dentro de todo, comparativamente con América Latina, algunos índices de salud bastante positivos y buenos, pero muy lejos del resto del mundo. Del mundo me refiero de la OCDE, por ejemplo, de los países desarrollados. Y cada cierto tiempo, estos modelos que alguna vez funcionaban afuera también van teniendo sus problemas. Por decir una cosa, los sistemas de alguna forma de algunos países que fueron considerados emblemáticos también han tenido, no sé, días cama, ¿cierto? Esperas, listas de espera también bastante elevadas, o se han desfinanciado finalmente. Entonces, en verdad, fíjate, yo creo que es una pregunta para la gente dedicada a la salud pública, en realidad, o a las políticas públicas, más para un clínico como yo. Pero igualmente, fíjate, me cuesta hoy día pensar a un Chile con un modelo tan importado. Yo creo que algo hay que tener más de creatividad. No, además que si tú miras en la historia también, Europa, que cuando todavía Europa ya era tremendamente mayor riqueza que Sudamérica, por ejemplo, pero estaban listos para matarse entre ellos, porque tuvieron 2 guerras mundiales brutales, donde tú en algún momento dado dices, pero a ver, ¿cómo puede ser la resolución de conflicto esta forma? Pero salieron adelante. Sí, bueno, y probablemente salieron adelante porque, entre otras cosas, se empezó a valorar otras formas de dirimir conflictos entre los países y no solamente tirar, qué sé yo, cohete. Sí, claro. Yo pensaría, por ejemplo, también a lo que tú dices, el caso de Japón. Japón pareciera que en realidad, cierto, fue un país muy pobre, de una economía agraria muy pobre, con muy mala calidad de vida para sus habitantes, y finalmente se desarrolla justamente con el comercio y es una potencia. Y después se pone muy belicoso, entiendo yo, y termina finalmente participando en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania, por supuesto, y vuelve ahora a ser un país muy empobrecido por lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y nuevamente surge, nuevamente es una potencia mundial. Y pareciera que algo pasa con ciertas características de país que pueden hacer que tengan más resiliencia. Pero igualmente tú piensas, pero algo pasa también con países como Corea, por ejemplo, el sur, o como Japón, o hasta con los países nórdicos respecto a las tasas de suicidio. Algo pasa también con lo que son las sociedades que pueden... No son bajas. Que no son bajas y que pueden ser más altas. Algo pasa con la competencia, con esto que tú llamabas también al principio, esto de
de la eficacia, la funcionalidad, la productividad. Algo también produce en las personas las expectativas que puede tener. Estos estudiantes que de repente no les va tan bien como esperarían y están dedicados muchas horas a rendir exámenes, a preparar exámenes para las universidades orientales y que finalmente pueden terminar con decisiones tan drásticas como quitarse la vida. Entonces algo también pasa con esas culturas en relación con esa parte de la calidad de vida versus la productividad. Y en el caso de Chile, para volver acá, en el caso de Chile tú tienes situaciones propias, como por ejemplo lo que estamos viendo, una nueva constitución, una paliza en un plebiscito de entrada y otra paliza en sentido opuesto en el plebiscito de salida, que yo me imagino debe de alguna manera desconcertar a mucha gente. A ver qué pasó, cómo entiendo este tipo de cosas, y simultáneamente, para que meter todos los ingredientes, tú ves que cuando ya se pensaba que de alguna manera los países más avanzados, particularmente los europeos, estaban en otra lógica, bueno, se dedicaron a entrar en guerra de nuevo. Y tenemos una guerra en Ucrania, hay una situación, por cierto, en Medio Oriente y una situación en África de un montón de cosas. Pero, ¿cómo afecta el que las decisiones que tú quieres y para lo que se necesita mayorías, bueno, no resulten? ¿Cuál es la salud mental del perdedor? Yo creo que si hubiera un perdedor único, quizás podríamos catalogarlo, pero quizás hay más de un tipo de perdedor. Yo creo que no es lo mismo quien perdió con autocrítica a quien perdió con heterocrítica, ¿te das cuenta? No creo que sea lo mismo quien perdió, entre comillas, con un gran compromiso emocional, ya, a quien en realidad lo hizo con poco compromiso emocional. Quizás quien lo hace con unas características narcisísticas de personalidad, y por lo tanto pudiera, cierto, leer muy equivocadamente un resultado, casi como, no sé, culpando a los demás de no haber entendido algo que él entendió. Es distinto a quien probablemente, cierto, tiene una visión de que está comprendiendo a entender algo que antes no había entendido. Por tanto, creo que no hay una cultura de un puro perdedor, depende de quién estamos hablando. Pero ciertamente que lo que uno vio en la clínica es que las personas a las cuales nosotros atendíamos estaban bastante estresados previo a ese plebiscito de salida y también, por supuesto, durante y después, porque ha generado justamente mucha situación, diría yo, de amenazas, de fantasía o de realidad, pero amenazas justamente en un sistema político que en realidad se siente que puede estar todavía en desarrollo. Y si le agregas a eso la percepción que pueden tener, nuestros pacientes nos lo comentan, de que el nivel de violencia en nuestro país es grande. Estoy hablando de la violencia, por ejemplo, verbal, la violencia justamente, ¿cierto?, la agresividad de la gente que está en los medios, a los cuales tú entrevistas muchas veces también, sí, sobre todo en los foros, pero también la de las calles. O sea, la gente que puede tener justamente hoy día la percepción de que hoy día quizás no han aumentado la tasa en sí de los incidentes delictuales, pero la gravedad de ello y la amenaza a la población es mayor. Hoy día es más probable que te maten versus antes, o que te terminen acuchillando o baleando respecto a antes. Entonces, ese nivel también ha generado un sentimiento de fragilidad en la gente, que por supuesto no da lo mismo que gane o que no gane algo en un plebiscito de salida, o que todavía estemos sin este proyecto de constitución. Sí, te iba a preguntar en ese sentido, mira, porque tú de alguna manera mencionaste los medios y no quiero no hacerme cargo de un montón de cosas. Yo fíjate que creo que los medios tienen una responsabilidad que se ha detectado en montones de estudios, ¿eh? Tienen una responsabilidad más que en producir angustia, lo que produce al estar todos los días mostrando un nuevo portonazo, una serie de cosas así de ese tipo, lo que sí se está medido que produce es que aumenta la percepción de frecuencia de ese asunto en las personas. Si es que solamente hay 10 en el mes, te pongo un ejemplo, y tú lo muestras 5 veces en el día y durante toda la semana, y después interroga a las personas de cuántos tú crees que hay portonazos de este tipo,
probablemente, como ha pasado, porque ha habido ese tipo de preguntas, la gente tiende a sobreestimar la cantidad de veces en que eso se produce, porque lo ve frecuentemente, todo el tiempo. Oye, todos los días hay una cosa nueva, entonces esto debe ser de que yo no puedo salir de aquí a 2 cuadras más allá, porque eventualmente puede haber alguna cosa de ese tipo. Y eso, por cierto, que históricamente también se ha utilizado en épocas de elecciones y todo lo demás, pero ese es un factor muy potente psicológico, a ver cómo tú percibes tu capacidad de ser una persona de caminar, de andar en tu ciudad, en tu barrio. Sí, fíjate, interesante, porque hay dos hechos que te quiero mencionar. Uno, muchos años atrás, ¿cierto?, era común que cuando alguien cometía suicidio, se informaba detalladamente del suicidio. Después se pidió justamente a los medios de prensa del mundo que no lo hicieran, porque se comprobaba que el informar detalladamente el suicidio generaba respuestas de copiar nuevamente el suicidio por algunas poblaciones más vulnerables. Tanto que obviamente podía generar más probabilidad de que a continuación de ese suicidio hubiera más suicidios, ¿cierto?, sobre todo de figuras públicas, de figuras muy conocidas. A nivel ahora de lo que tú comentas de los hechos de violencia, lo que he sabido es que las personas después del terremoto, por ejemplo, en Chile, del megasismo del 2010, cuando estaban viendo las imágenes del terremoto, o cuando estaban viendo las imágenes de los saqueos, o las personas con el estallido social o la crisis social del 2019, cuando volvían a ver las imágenes de violencia, sobre todo si habían sufrido ellos violencia, o cuando las personas han sufrido una encerrona, por ejemplo, y han vuelto a ver imágenes al respecto, al inicial trauma que produce esa experiencia tan brutal de verte amenazado en tu integridad, se genera una retraumatización. Tú vas generando mucho más todavía, ¿cierto?, gravedad del cuadro clínico, tanto que uno les recomienda que no vean esas noticias. Y efectivamente uno se cuestiona de repente si es necesaria tanta reiteración de imágenes. Pero pareciera que, voy a especular, pero pareciera que eso también vende y hace que las personas vean más esa televisión, indudablemente. Pero efectivamente hay poblaciones que le hace mal, tanto que uno tiene que recomendarle que se desconecten. Inclusive hubo gente que desconectarla de estos chats que tenían que ver justamente con familias o con grupos sociales, compañeros de instituciones, que terminaban con tal nivel de agresividad en las descalificaciones que había en relación con temas políticos, que a algunas personas les hacía muy mal y tuvimos que pedirle, desconéctate hasta que esto vuelva a la tranquilidad. Sí, interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo, Raúl, te quiero agradecer. Por cierto, yo creo que este tema que, yo insisto, es un tema que hoy día está mucho más presente en términos cotidianos de lo que estaba, ponte, cuando yo era chico, digamos, cuando yo era cabro. Me parece a mí que es algo que, y esa es mi última pregunta para ti, ¿cómo transmitir, cómo lo hacen ustedes, cómo transmitir a las personas de que hay solución para el problema, de que esto no es un túnel sin salida, suponiendo que hay, ¿no es cierto? Sí. Hay dos cosas. Yo creo que uno es que aún las cosas siendo malas o negativas, el estilo de uno, cognitivo, de cómo tú te aproximas y lo vives, puede ser algo determinante para sufrir más o sufrir menos, o hasta inclusive para tener menos capacidad de controlarlo. De hecho, cuando tú no tienes control de las situaciones complejas, de las situaciones graves, de las situaciones alarmantes en tu vida, aumenta mucho más el sufrimiento y la inacción al respecto. Y a nuestros pacientes nosotros les enseñamos a cómo protegerse, a cómo cuidarse en la prevención de estos episodios. Y finalmente, justamente, que hay características generales. Está bien conocido que las personas que justamente tienen una vida más saludable, alejada del consumo de sustancias o exceso de alcohol, por ejemplo, les va mejor. Quien duerme mejor, ¿te das cuenta?, también tiene una cognición mejor al día siguiente, está con mejor ánimo. Quien tiene mejores vínculos sociales, de pareja, quienes tienen vínculos para poder expresar tu emoción y no enrollarte o no poder morirte con ella, también tiene mejor resultado clínico. Son cosas bastante comprobadas. De hecho, por ejemplo, el ejercicio físico, que se ha especulado tanto, las personas con vida sedentaria tienen más patología de salud mental también.
se angustian mucho más, duermen peor. Entonces también hay varias condiciones que tienen que ver con la calidad de la vida que sí está bajo control de uno. ¿Por qué? Para terminar, uno no puede escoger cómo sentirte, tú no puedes decidir cómo te sientes. Tú te sientes a veces triste, angustiado, desesperanzado, frustrado, pero sí tú puedes escoger cómo gestionas esas emociones, hacia dónde te diriges con lo que sientes. Y eso de recuperar el control es lo que genera justamente mejor bienestar. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros acá.